día y estamos seguros que es muy buen momento para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar, con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras, serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor, con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos. Tengo una explicación porque empezamos tarde, 20 minutos tarde el programa, cuando menos desajustado, pero tuvimos justo al inicio del programa un problema técnico, para mi gusto, muy severo, muy inexplicable con Facebook, pero ya estamos aquí, ya lo hemos resuelto. Así es que bienvenidos, vamos a tratar de reponer el tiempo que hemos perdido, 20 minutos más o menos, no todos los 20 minutos, pero sí vamos a iniciar el programa del día de hoy. Queridos amigos, bienvenidos en este viernes. Gracias a Dios es viernes, estamos en el 12 de junio del 2026 y como siempre con muchísimo gusto te saludo para platicarte del tema prometido. No te quedes atrapado en el dolor, no es lo que pasó, sino revivirlo todos los días. Esto nos lleva a reflexionar sobre, ¿por qué siempre sufro? ¿Por qué siempre me duele? ¿Por qué no estoy contento con mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ahora, creo que en gran parte, queridos amigos, se debe principalmente a que el sufrimiento no siempre proviene de lo que nos ocurrió. Creo que fue Eckhart Tolle en su libro sobre el poder de la hora que nos decía que el sufrimiento tiene mucho que ver con lo que repetimos de él, de lo que pasó. Y para resumirlo en una frase, no es lo que ocurrió lo que nos duele, sino la cantidad enorme de veces que volvemos a vivirlo, a repetirlo como una película en nuestra mente, y entonces como que nos estacionamos, por decirlo así, en un sitio donde sabemos que duele. Se parece mucho a la aquella historia del perrito que sentado sobre un clavito pues no dejaba de llorar, no dejaba de lamentarse, y entonces llega un vecino con el vecino y le dice: oye, pues pobrecito, tu perro está sentado en un clavo, está sufriendo. Y entonces el dueño le dice: bueno, si sufriera ya se hubiera quitado, si le doliera el sufrimiento, pues ya se hubiera quitado. Se parece mucho esta historia a que no es lo que pasó, sino que no decidimos quitarnos de lo que nos produce dolor, ¿sabes? Y entonces creo que cuando algo doloroso sucede, cuando algo nos trae recuerdos muy dolorosos, muy incómodos, hay un dolor natural cuando algo sucede, ¿no? Una pérdida, la pérdida de un ser querido, una traición, una enfermedad, una decepción, una mentira, cuando nos roban algo que es importantísimo para nosotros, pues duele, ¿no? O sea, todas esas cosas son, digámoslo así, el dolor natural. Pero lo que sí suele ser opcional es la repetición mental de este evento. ¿Cuántas veces en el día podemos repasar: no lo voy a olvidar,
nunca olvidaré lo que pasó, siempre voy a sufrir, nunca te voy a perdonar. Y entonces como que está claro, ¿no? O sea, no es lo que pasó, sino qué tanto pienso yo en ello, qué tanto estoy repitiendo la película, recordándolo una y otra vez, como si fuera motivo de placer. Bueno, debo decir que hay gente, por supuesto, que siente cierto placer al sufrir. Es una historia larga, pero muchas veces estamos preguntándonos todo el tiempo por qué pasó, por qué a mí, por qué esto, si no hubiera hecho el otro, si hubiera hecho aquello, como que nos estamos culpando eternamente acerca de lo que pasó y qué tanto nos duele lo que pasó, porque a veces cometemos el gravísimo error de imaginar cómo debió haber sido si yo hubiera estado allí, si te hubiera dicho, si me hubieras dicho, si no me hubiera ido, si hubiera llegado. este, mm, Como que nos culpamos de alguna manera porque imaginamos lo que debió haber sido y luego todavía cuando imagínate que hubiera pasado esto, imagínate que hubiera pasado lo otro y uy, imagínate que te hubieras muerto y o sea, como que repetimos el dolor y entonces revivimos las conversaciones que incluyen la temática y entonces construimos escenarios alternativos, imaginamos cosas, fantaseamos mucho sobre esto, sobre el otro, y es ahí donde duele. Te repito, no es lo que pasó, sino la repetición mental del evento. Es como si una herida emocional recibiera un pequeño raspón todos los días. Nunca termina de cicatrizar. Es como no solamente las heridas emocionales, vaya, sino que podemos aprender a distinguir que si, por ejemplo, tenemos una herida, un raspón, una costrita, y nos las lastimamos todos los días, todos los días, todos los días, pues nunca va a cicatrizar. Me imagino que lo mismo es con las heridas emocionales. O sea, uno se puede imaginar, puede repetir muchas cosas. Ahora, imagínate una película, una historia que te hizo llorar. Pues sería normal sentir tristeza, compasión, empatía por los personajes, etcétera, durante un rato. O sea, si te pudiera decir mi experiencia, entonces, pues sí, algunas películas me hacen llorar, pero no lloro todo el día, ni recuerdo toda la semana lo que estuvo pasando en la historia, porque finalmente pues era una historia ficticia, era fantasía, era una película, y pues no me lastima del todo. Pero si, por ejemplo, reprodujeras 10 veces al día, 20 veces al día durante años, entonces seguirías llorando por la película que viste hace algún tiempo. Y entonces, no porque la película sea nueva o porque tenga cosas que no recordabas y que porque, por ejemplo, hay gente que dice, cada vez que veo esa película me hace llorar. Bueno, y es que uno sigue poniendo en su mente la misma película, como que pues allí es donde está el sufrimiento. Ahora, los pasos importantes para soltar aquello que me duele, que no puedo olvidarlo y que me hace sufrir y que hay muchas cosas que no entendemos, por ejemplo, y entonces tenemos que aceptar lo que ocurrió. Y esto no significa que estemos de acuerdo, no significa que sea justo, no significa que nos vamos a aguantar o que nos vamos a resignar. No, fíjate que parte de la sanación del sufrimiento, por decirlo de alguna manera, es que tenemos que reconocer que esto que me ha causado dolor sucedió. O sea, no puedo cambiar el pasado, no puedo borrar el pasado, no puedo ir al pasado y decir, ok, esto no pasó, y si no pasó, y si no me acuerdo, pues no pasó. No, simplemente esto sucedió,
no puedo cambiar el pasado. Ahora voy a ver cómo reacciono yo, cómo debo reaccionar, cómo debo aprender a reaccionar ante lo que pasó. Mientras una parte de nosotros siga peleando con lo que ya ocurrió, pues vamos a seguir atrapados en el dolor. Y te repito, antes de ir a la primera pausa, no es lo que pasó lo que nos duele. Lo que nos duele realmente es estar pensando todo el tiempo en ello. ¿Cómo evitarlo? ¿Se puede evitar? ¿Se puede corregir? ¿Se puede cambiar? Debemos realmente encontrar una forma de ya no sufrir por eso, de desconectarnos el sufrimiento con el recuerdo. Bueno, pues vamos a ver que sí es posible. El problema aquí es cómo lo hacemos posible. Bien, pues entonces no tenemos comentarios, pues empezamos un poco tarde. Ojalá que nos pelen, aquí estamos, no se canceló el programa, simplemente empezamos un poco más tarde por problemas técnicos muy severos para mi gusto. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo voy a una pausa, soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. De alguna manera, cuando queremos realmente soltar el dolor, soltar el sufrimiento, porque, bueno, independientemente de que no vamos a hacer una anatomía muy detallada acerca de lo que es el sufrimiento, siempre es bueno recordar que, por ejemplo, cuando queremos dejar de sufrir realmente, cuando queremos soltar el sufrimiento, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de alimentar la historia, dejar de pensar en ello. No es tan difícil. O sea, si ahorita que voy a platicarte acerca de cómo puede ayudarte la tecnología subliminal, las consultas privadas con tu servidor, por ejemplo, entre otras opciones. Bueno, cuando alimentamos la historia, cuando pensamos en ello, entonces es cuando el recuerdo aparece. Y cuando el recuerdo aparece es cuando realmente empezamos a sufrir. Es un proceso en donde si, por ejemplo, no dejamos de alimentar la historia, no nos permitimos cambiar el switch, por ejemplo, entonces lo que realmente genera sufrimiento adicional es añadirle comentarios. No debió pasar, ¿por qué me pasó a mí? Diosito, ¿por qué me castigas? O cosas que siempre nos llevan a la autocompasión desmedida, innecesaria, la victimización de por qué a mí, nunca voy a poder superarlo, siempre voy a sufrir por lo mismo, mi vida quedó arruinada desde que pasó esto, ya no voy a ser la misma persona. O sea, siempre hay perdóname, pero un dramatismo innecesario que nos lleva precisamente
a que duela ese recuerdo. ¿Por qué nos duelen tanto los recuerdos? Porque así los hemos fabricado, porque así lo hemos decidido. O sea, cuando tú puedes desconectar, por ejemplo, tus recuerdos con lo que sientes, o sea, el intelecto lo separas de la emoción, de lo que es emocional. Entonces hay formas de lograrlo cuando tú dices, bueno, a veces la narrativa que yo mismo me hago acerca de lo que ha pasado, muchas veces es lo que más duele. No tanto lo que pasó, ¿sabes? Te lo repito porque no es lo que pasó lo que duele, sino todo lo que yo pienso de ello, lo que le agrego. Y entonces eso, como decía Eckhart Tolle, nos impide regresar al momento presente y nos embarcamos en una especie de desafortunada aventura en donde vamos a estar siempre en las aguas del pasado remando porque queremos encontrar por qué pasó, necesito una explicación, nunca lo voy a entender, siempre voy a sufrir, no me gustó lo que me hicieron o cualquier cosa. Y entonces lo que esté pasando en este momento muchas veces no tiene ni la menor importancia porque estamos ocupados en atender el dolor que nos provoca el recuerdo de lo que pasó. Por eso sufrimos. No por lo que pasó, sino por lo que pensamos de ello, lo que recordamos de ello, y muchas veces descubrimos que el sufrimiento está ocurriendo solamente en nuestra cabecita. No es que uno subestime, o yo no acostumbro a decirle a la gente, no, no es para tanto, no sufras por esto. No, no, o sea, cada quien, como decimos aquí en el programa, cada quien se castiga como quiere. Y eso es una forma de decir lo que tú decidas recordar de lo que pasó. Y si tú decides agregarle una carga emocional muy negativa, muy pesimista, muy distorsionada, incluso porque a veces distorsionamos los hechos porque encontramos lo que sí nos permita sufrir y lo que no nos permite sufrir como que lo desechamos un poco. Entonces creo que muchas veces está sucediendo el sufrimiento en nuestra mente, en nuestros recuerdos, mientras que el presente, el momento presente, es mucho más manejable de lo que imaginamos, porque en realidad hoy no está pasando lo que pasó hace un tiempo, lo que me hizo sufrir, lo que de alguna manera me traje el equipaje del pasado. Y cada vez que me pongo sentimental, cada vez que una canción, una foto, una persona, un recuerdo, un lugar, un aroma, me recuerdan esas cosas que su momento me hicieron sufrir, bueno, pues sufro. No es tan difícil sufrir cuando uno piensa en esas cosas, ¿no? Entonces creo que recordar no es sufrir solamente, sino aprender no es sufrir. Sufrimos cuando convertimos el pasado en un lugar donde queremos seguir viviendo. ¿Y cómo te lo expongo? ¿Cómo me lo imagino? No es el pasado lo que me duele, sino lo que pienso del pasado. En qué me detuve, en ese lugar donde quiero seguir viviendo. Allí duele, pues aquí me quedo. Aquí sufro, aquí lloro, qué rico, qué lindo, nunca lo voy a superar. Y si yo te preguntara, oye, ¿realmente no quieres superarlo? ¿Quieres estar allí todo el tiempo sufriendo por lo mismo? Y entonces, tal vez soltar no significa olvidar. De hecho, no significa olvidar el que sueltes un recuerdo, más bien significa recordar sin volver a sufrir, que es en donde llegamos precisamente al meollo del asunto de cómo desligar mis recuerdos de mis emociones, de mi dolor, de mi sufrimiento. Bueno, hay personas que una vez que han aceptado todo este proceso, pueden hablar de ello, pueden hablar de lo que pasó, no sé, un rompimiento,
la muerte de un ser querido, un fracaso matrimonial, un fracaso económico. O sea, pueden hablar de ello sin sufrir porque ya han aprendido varias cosas, entre ellas, por ejemplo, a aceptar que sucedió. No podemos borrarlo, no podemos evitarlo, no podemos desaparecer el pasado. Lo que sí hacen las personas que ya no relacionan sus recuerdos con el dolor es que han soltado. Y soltar, te repito, no significa olvidar. Las personas van a seguir hablando de ello, tal vez durante el resto de su vida, pero ya no van a recordarlo y volver a sufrir por lo mismo. Creo que esto puede resultar un poquito entendible o muy entendible, si me lo permites, porque no se nos exige negar nuestra historia, no se nos exige borrar el pasado, simplemente tenemos una nueva relación con el pasado. Ya no voy a sufrir al pasado, ahora puedo verlo, puedo aprender de ello, puedo aprender de la experiencia, puedo aprender a perdonar y esto me va a llevar a la siguiente etapa de mi vida, que es vivir más plenamente cuando he desconectado mi recuerdo con el dolor. Bien, pues esto quiere decir que vamos a ir a una pausa. Nos dice Dayanara López, felicitaciones, es un gran programa, es un placer escuchar la voz suya, aunque esté muy ronca Dayanara, pero dice, lo escuchaba desde los inicios de mi preparación profesional. Ya son más de 30 años, ni digas Dayanara, porque pues éramos unos niños entonces. Bueno. Nos escribe un comentario Enrique Orozco Espinosa, dice, buen día señor Marín, excelente fin de semana para todos y todas, ¡viva México! Bendiciones. Bien, pues viva México. Ayer tuvimos, bueno, me voy a integrar porque soy parte del país, pero tuvimos el primer triunfo de la selección al vencer a Sudáfrica 2-0. Y no me lo vas a creer, no estoy mintiéndote si te digo. Antes de empezar el juego, yo dije 2-0. ¿En serio? I swear. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo voy a una pausa y regreso. Empieza bien tu día, comenzando en positivo. Recuerda que la voz que más escuchas es la que define tu vida. Regresamos a la terapia con Gilberto Marín. ¿Dejar de sufrir? ¿Quién dice? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué gano yo con dejar de sufrir? Bueno, son muchas indudablemente las frases que nos llegamos a decir cuando no nos explicamos el por qué tenemos que dejar de sufrir. Total, me gusta llorar, duele, nunca voy a olvidarlo, nunca voy a perdonarlo. O sea, como que siempre queremos ver allí al enemigo y mantener un deseo de venganza a veces muy insano, que bueno, ese es otro tema. Como los deseos de venganza y los chantajes emocionales pueden afectarnos mucho más de lo que imaginamos. Pero ese es otro tema. Bien, volviendo a lo nuestro, a lo que te truje Chencha, el asunto aquí, queridos amigos, es que cuando muchas personas creen
que no sueltan el sufrimiento porque no pueden, porque no es usual, porque a lo mejor y cuando dejo de sufrir por la desaparición de una persona, porque se fue una persona, me alejó, me cortó, me abandonó, y creemos, bueno, hay mucha gente que cree que dejar de sufrir por eso es traicionar a la memoria de esta persona. Sin embargo, con frecuencia no sueltan estas personas porque una parte de ellas no quiere hacerlo. Es en serio. O sea, no quiero dejar de sufrir porque no quiero. Y a veces es inconsciente. Sí, quiero dejar de sufrir, ya no quiero esto, ya no quiero el otro, pero aún, bueno, yo he visto casos, he tenido casos de personas que pues las guías, las orientas, les recomiendas oír ciertos audios de mensajes subliminales y van todo por buen camino, pero a la mitad de ese camino yo me he dado cuenta que hay personas que como que boicotean su tratamiento, boicotean la solución y como que uno dice, ok, ajá, ya sé, no quieres dejar de sufrir. Y es la realidad, no quieren. Ahora, simplemente esto puede sonar muy extraño de que la gente no quiera dejar de sufrir, ¿no? Tú te preguntarás, ay, ¿cómo que no quieren? Bueno, ¿por qué nos resistimos a soltar? ¿Por qué es tan difícil soltar el pasado doloroso, el sufrimiento? Porque muchas veces dicen los expertos que el sufrimiento cumple una función psicológica. O sea, es como un apoyo, es como la cobijita cuando uno es bebé, está chupándose el dedo y tiene una cobijita o tiene su biberón, que son como el apoyo psicológico que necesitan los infantes para sentirse seguros. O sea, necesitan asirse o agarrarse de algo. Bueno, cuando ya somos adultos y no queremos soltar el sufrimiento, es como ese biberón que no queremos soltar porque nos sentiríamos así como que me voy a morir, me voy a caer, voy a sufrir. Entonces, imagínate que la gente pueda pensar, ok, si dejo ir el sufrimiento, ¿quién me garantiza de que no van a volver a lastimarme? O sea, yo voy a estar siempre a la defensiva, no quiero volver a sufrir, no me voy a volver a enamorar, no voy a volver contigo, no voy a darle oportunidad al amor o al trabajo o a lo que sea, simplemente porque no quiero que me la vuelvan a hacer. Ya quedé escamado, ya no quiero que me vuelvan a lastimar, por ejemplo. Entonces, si, por ejemplo, uno deja de sufrir por una persona que murió, ¿significa que ya no amamos a esa persona? O sea, no podemos sufrir todo el tiempo, no podemos guardar el luto por todo el tiempo. Yo recuerdo, que por cierto no es un recuerdo ingrato, en mi familia, cuando mi madre murió, todas las mujeres de la familia andaban de luto riguroso, negro riguroso, durante casi un año. En mi casa no se podía oír el radio, a pesar de que mi padre tenía una estación de radio y muchos discos y mucha música. Prohibido oír música en mi casa, prohibido reírse de cosas baladíes. O sea, era un luto riguroso. Y creo que eso nos obligaba de alguna manera a no olvidarnos de mi querida y amantísima madre, que había desaparecido hacía menos de un año y que mantenían las señoras, porque pues uno no tanto, era un niño, pues siempre de negro. Y me impresionaba. Negro, 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 todo negro. Hasta los calzones me imagino que eran negros. Ahora, si perdono, ¿significa que lo que me hicieron estuvo bien?
me voy a olvidar del asunto y perdonarlo o ya no sufrir por eso, porque estoy de alguna manera mandando el mensaje de que acepto lo que hiciste y acepto que estuvo bien. No, aceptar las cosas no significa que aceptemos y que estemos de acuerdo con ellas. Simplemente las aceptamos para analizar la historia, ver lo que pasó. En ocasiones podemos resultar ser tan honestos con nosotros mismos que podemos darnos cuenta de por qué pasó, qué hice yo para que esto pasara. A lo mejor y el problema soy yo. Y si yo soy el problema y no me he dado cuenta, bueno, hay que ser lo suficientemente honestos, porque entonces si yo abandono mi historia de víctima, mi historia de sufrimiento, entonces ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién voy a ser yo? Ya no voy a ser Gilberto el que sufre, sino Gilberto el que no sufre. No me identifico con esa persona, ¿no? Bueno, el asunto aquí es que ya leímos los comentarios de nuestro público. Pues entonces eso quiere decir que un poco atrasados. Yo estoy viendo el reloj para que no nos pasemos de tiempo, pero pues ahí la llevamos. Yo soy Gilberto Marín, gracias por estar aquí con nosotros y regresamos. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. No vamos a cometer ninguna barbaridad si decidimos simplemente dejar de sufrir. A veces creemos que somos leales a un recuerdo, que somos fieles a una persona, porque no cerramos el capítulo, no cerramos la historia de dolor, de sufrimiento que se dio precisamente debido a esa persona o a esa situación. Y entonces como que yo he visto y he platicado con personas que se sienten realmente culpables por no defender su sufrimiento. Quieren dejar de sufrir, pero no pueden. Recuerdan siempre de diferentes maneras, con diferentes interpretaciones, qué es lo que pasó, qué pudo haber pasado, y todavía peor, se imaginan que debió haber sido de otra manera para no sufrir. O sea, si lo que uno busca realmente es no sufrir, el asunto aquí es que pues no podemos nosotros de ninguna manera dejar de sufrir solamente porque lo hemos decidido. Es un proceso. O sea, yo tengo que estar consciente, en primer lugar, de por qué sufro. ¿Por qué me veo yo sufriendo en esta situación y no he decidido dejar de hacerlo? Ahora, creo que en realidad no estamos defendiendo el sufrimiento. Lo que está pasando es que estamos defendiendo el significado que le hemos dado al sufrimiento. Yo he preguntado a personas en la intimidad de la consulta, ¿por qué sufres? O cuando lloran, ¿por qué lloran?
Muchas veces de entrada pues no saben o no pueden explicar por qué sufren, por qué lloran, pero cuando lo analizamos, lo desmenuzamos un poquito, es como decir, ok, sufro no por lo que pasó, no por lo que me dicen, sino lo que yo me digo. Por ejemplo, alguien que llora cuando menciona alguna situación, es muy probable que asuma consciente o inconscientemente el papel de víctima. O sea, pobrecito yo, me están haciendo daño. Lloro porque no me comprenden, porque me lastiman, porque no me dicen lo que yo quiero oír. Y entonces creo que hay personas que pueden literalmente sostener un carbón, una brasa encendida, porque creen que al soltarlo pueden perder algo importante. Es un poquito la analogía de decir, ¿por qué no sueltas lo que te hace sufrir? Porque no sé qué va a pasar. Lo único que pierden al soltarlo es dejar de quemarse, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuanto más intentamos expulsar un pensamiento, una emoción o un recuerdo que nos trae sufrimiento, dolor, yo creo que como que crece más, ¿no? Es un poquito como Contreras, el dolor. O sea, quiero dejar de pensar en ello, pero estoy tratando de hacer algo, estoy luchando contra ese pensamiento, ese recuerdo que me hace sufrir, pero parece como que toma más vida. Y es muy parecido a intentar hundir una pelota en una alberca, por ejemplo. Qué curioso, pero pues la pelota va a flotar. Y entonces, mientras más empujamos la pelota que está inflada, pues simplemente más energía acumula para salir disparada. ¿Te fijas en eso? Es la ley de la física. No lo entiendo muy bien del todo, pero es una analogía que me sirve para decir, ok, la pelota es el sufrimiento y quieres hundirlo y acabar con el sufrimiento, pero resulta que sale con más fuerza. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo dejar de sentir esto? A lo mejor es una pregunta incorrecta, ¿sabes? O sea, ¿qué parte de mí cree que necesita seguir sufriendo? Sería la pregunta más correcta. O sea, no cómo dejar de sufrir, sino qué parte de mí necesita sufrir. ¿Qué es lo que me mueve para sufrir? Y entonces creo que de alguna manera empezamos con la solución, empezamos con la sanación, con la liberación del dolor, cuando nos ponemos a reflexionar que, por ejemplo, el sufrimiento prolongado, cuando duramos mucho con ese sufrimiento, rara vez se sostiene por lo que pasó, por el dolor original. Ya no sufrimos por lo que pasó, sino por todas las historias que nos hemos hecho en la cabecita diciendo, uy, es que no te imaginas qué mal la pasé, no te imaginas que esto, y ya me andaba muriendo y ni siquiera me llamas, y esto, un drama y todo. Y entonces se sostiene muy bien ese dolor, ese sufrimiento por el apego a una historia, por lo que nos hemos dicho, porque lo que posiblemente nos hemos inventado y nos hemos identificado con esa explicación y nos hemos armado una historia que dice, yo sufro precisamente por esto. Y quizá nunca nos vayamos a entender de por qué, de alguna manera, y claro, necesitamos ser muy honestos para poder decir, ok, si hace poco una joven me dijo algo muy interesante, muy inteligente, y después de yo plantearle lo que posiblemente estuviera pasando con su sufrimiento, ella reflexiona un poco, se queda en silencio y me dice, pues
la verdad es que sí, yo tengo algo de culpa en esto, porque la persona que le hizo sufrir, por decir un ejemplo, le caía muy gorda. Y entonces ya no le importó tanto el motivo del sufrimiento, sino cargarla contra la persona que le cae gorda y que le hizo tal o cual cosa. Entonces la historia paralela fue: maldito esto y el otro y aquello, te voy a hacer esto. Y la causa del dolor desapareció. Es lo que muchas veces hacemos: inventamos una historia paralela para decir, se justifica mi sufrimiento porque... Y a veces decimos, no importa tanto lo que me hizo, sino que me haya mentido. Hay mujeres que dicen, no me importa que me hayas engañado, sino que me hayas mentido es lo que me produce más sufrimiento. Oh my God. Bueno, dicho lo anterior, queridos amigos, es el momento de ir a una brevísima pausa y luego regresar con el programa de hoy, Radioterapia, Directo a la Conciencia, en este viernes 12 de junio del 2026. Buscas tu camino, una señal, hoy es el momento de avanzar. Con Gilberto Marín empieza a crecer, el futuro te espera, vas a vencer. Es radioterapia, conecta tu voz, es radioterapia, la respuesta eres tú. Muchas veces, queridos amigos, retomando el tema, decidimos no sufrir, pero no decidimos dejar de sufrir, que me parece que en este caso podríamos definir como procesos distintos. Ok, tú dices, pues ya no quiero sufrir. Muy bien, pues entonces agárrate porque vamos a hacer un plan para que tú practiques, te disciplines, hagas algo para que ese recuerdo, ese dolor, esa historia que te has platicado durante años y que siempre te causa el mismo dolor, pues entonces lo cambies al grado de que tus recuerdos ya no te van a causar sufrimiento, los vas a desligar, los vas a desvincular de alguna manera, y entonces es donde empieza la solución. Y la solución no llega sola. O sea, no podemos decir, quiero dejar de sufrir, Diosito permite que ya no sufra. No, no va a pasar nada. Tenemos que hacer una labor consciente, un proceso en donde incluimos, por ejemplo, aceptar lo que pasó. Y si fuera posible, perdonar lo que pasó. No tanto que perdonemos, y que perdonar para muchas personas significa consentir o estar de acuerdo o permitir que lo que me hicieron pues está bien. No. O sea, perdonar en una parte muy importante de lo que es el dolor emocional, pudiéramos interpretarlo como el momento en que nosotros realmente desconectamos el dolor de lo que pasó con la historia que nos comentamos, que nos platicamos sobre lo que pasó. O sea, porque lo que pasó no duele. O sea, no tiene el poder para hacernos sufrir,
sino la historia que nos hemos fabricado para que es que pasó por esto, bla, 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 lo que ya te dije. Y entonces, de alguna forma, para soltar ese sufrimiento, es que no nos aferramos a ese sufrimiento simplemente porque nos guste sufrir. No creo, bueno, al principio del programa te decía que sí hay personas, pero en términos generales no creo que haya mucha gente que le guste sufrir. Pero la gente que sufre por algo que pasó y que le causa siempre el mismo dolor, bueno, pues como que se aferra a ese dolor porque cree que el dolor le protege, porque así ya no le van a volver a lastimar, porque así ya no le van a volver a hacer sufrir. Y el sufrimiento nos define o nos mantiene conectados con algo que nosotros mismos consideramos importante. Déjame armar una historia. Imagínate que yo te pregunto, ¿por qué es tan importante eso por lo que tú sufres? Tal vez una respuesta posible es que sufrí mucho, es que me lastimaron el corazón, me hirieron en lo más profundo, que faltaría poner entre paréntesis, te hirieron tu ego, se cierra el paréntesis, porque simple y sencillamente, de alguna manera, decidiste conectarlo, ese dolor, con algo que para ti es importante. Bueno, y si siguiendo con esta historia le quitáramos importancia a lo que realmente pasó, o sea, no dudo, pues, déjame decirlo de esta manera, no dudo que haya sido una situación muy difícil, muy dolorosa, muy importante en su momento. Pero cuando descubrimos que no podemos conservar lo que pasó sin conservar la herida, sin decirnos cómo me dolió, cómo no te imaginas lo que me hiciste sufrir, y no perdonarlo nunca jamás y repetir la historia. Y yo conocí hace algunos años, y perdóname indiscreción, a una pareja de esposos ya en su mediana edad, cuarentones, cincuentones, que no se hablaban hacía como 10 años. Y el asunto es que no me acuerdo exactamente cómo estuvo, pero lo que yo deduje es que ella le dejó de hablar a él por algo que se enteró ella que él hizo. Y yo insistí en que ella recordara, ¿tuviste esto que pasó? No, es que me dijeron. Y la persona que me lo dijo, yo sí le creo, no tengo por qué. Ok, independientemente de que sí haya sido cierto y que el hombre me consta que utilizó muchos recursos propios y ajenos para pedir perdón, pedir disculpas y asegurarle a su mujer que ya no iba a volver a pasar. Aún así, ella decidió, se acabó. Y no le habla. Y murieron sin hablarse, hasta donde yo supe. Y entonces, esto quiere decir que tal vez ella o él o ambos no decidieron soltar el dolor, porque simple y sencillamente cuando empiezan a soltar el sufrimiento y todo lo que se han dicho, imagínate, yo recuerdo que esta señora me comentaba, es que no puedo perdonarlo. Yo no insistía en que me dijera, ¿por qué no puedes perdonarlo? O sea, no iba a cometer el exceso de empujarla u obligarla a que perdonara algo que según ella, según sus valores, según sus parámetros, pues no podía perdonar. Entonces, yo creo que cuando pensamos, por ejemplo, en los audios subliminales para corregir esta situación, que es una reprogramación subliminal de la mente subconsciente, porque de alguna manera podemos convertir ese dolor, desligarlo de los recuerdos, simplemente porque hay formas de hacerlo, escuchando audios como permito los cambios, autoestima, coraje,
celos en el caso de esta persona y algunos audios. Tenemos una gran colección de audios muy poderosos en cuanto a sus afirmaciones, porque son afirmaciones positivas que están ocultas debajo de la música y que pueden lograr, bueno, por decirlo de una manera muy práctica, pueden lograr lo que normalmente no se podría hacer. Si quieres más información acerca de la tecnología subliminal, bueno, pues puedes escribirnos aquí en Messenger o a mi WhatsApp. Yo siempre lo pongo ahí en la página para que lo compartas y que puedas ponerte en contacto y aprovechar la promoción 3x2 de los audios subliminales. Bien, pues sabes, esto ha sido todo por hoy. Me retiro del escenario, yo me voy con mi música a otra parte. Hemos tenido un desajuste con el tiempo debido a una falla técnica muy, bueno, por fortuna lo superamos, pero cuando quise entrar a mi página de radioterapia, Facebook me dijo, no se puede, hay un error, tienes que revisar tu cuenta y luego entonces el proceso de confirmar que yo soy el dueño de la cuenta y todo lo demás me llevó como 10 minutos. Y entonces esperamos hasta 20 minutos para que empezara el programa. Bien, si algo faltó, bueno, pues lo vamos a corregir el próximo lunes cuando tengamos la oportunidad de volver a estar contigo, como todos los lunes, los miércoles y los viernes. Déjame ver si ando en lo correcto. Sí, nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en punto. Mientras tanto, amigos, tengan ustedes un excelente fin de semana. Yo soy Gilberto Marín. Los veo aquí la próxima semana. Y mientras tanto, les quiero pedir un gran favor. Sean felices, pero sean inmensamente felices, que por cierto, sí se puede y es gratis. Chao, feliz fin de semana. Gracias por la vida que respiro. Gracias por la luz del nuevo día. Gracias por el amor que me rodea. La gratitud expande mi alegría. En gratitud florece mi camino. Se abre el corazón